Sergio, ven para acá, ahora salimos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde me metiste? Qué pena que esté esto lleno de basura, pero bueno, la gente no sabe lo que es esto. La gente no sabe que esto está aquí. Es increíble. ¿Sabes qué es esto? No. Esto es un acueducto. Esto es lo que traía agua al templo de Herodes, al palacio de Herodes, en la época del segundo templo, en la época de Jesús. Por aquí pasaba el agua que venía desde los montes de Hebrón parando en las piscinas de Salomón, cerca de Belén. Tú has pasado, ¿verdad? Con Andy fue que pasaste por los túneles, pero del acueducto bajo. Sí. De ese quedó mucho porque estuvo hasta el siglo XX en funcionamiento, pero de este se ha encontrado muy poco, porque este solo estuvo en funcionamiento hasta la época bizantina. Fíjate, se ve casi nuevo, se ve aquí los cinceles. Vamos a hacer, si te parece, una serie de vídeos en un barrio muy chiquitín, al lado de donde yo vivía, un barrio que está muy, muy cerca de mi corazón porque he vivido aquí mucho tiempo y porque es lo que elegí para hacer mi examen con el curso de guía y con eso conseguí mi licencia. Y vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de salud pública, vamos a hablar de agua, de desierto, de leones, de reyes, de barcos, de demografía, de memoriales, de guerras. Vamos a hablar, para mí y para muchos, el descubrimiento de arqueología bíblica más importante, casi tan importante como los rollos del Mar Muerto, o para mí incluso más. ¿Qué? Y lo vamos a conectar todo con la historia de un italiano sefardita, judío, y su amigo, que era cristiano, cuáquero, inglés, que venían aquí a mejorar con una visión increíble basado en el profeta Isaías. Y vamos a conectar todas estas cosas que vamos a estar viendo en un sitio tan pequeño con el profeta Isaías. Vamos a estar leyendo versículos de Isaías. ¿Qué te parece? Me parece genial. Y quiero decirle a la gente, shalom amigos, Shalom. Vamos a subir esto. ¿Quién necesita Netflix cuando tenemos al guía de turismo, David del Coso, que nos trae abajo de la tierra, con claustrofobia? Vamos a salir de aquí, supongo, ¿verdad? Salimos, pero vamos a leer primero, si quieres, el versículo de Isaías que voy a relacionar con el agua, que voy a relacionar aquí con este acueducto. ¿Te parece? Me parece. Pues está en Isaías 35 y vamos a leer del 7 al 10. Y dice, la tierra abrasada se convertirá en laguna y el secarral en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allá habría una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para que el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos, volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Así que ya Herodes ya traía agua aquí para Jerusalén para hacer esto realidad, pero vamos a subir arriba en lo que era un secarral hace 100 años y vamos a empezar a ver esto ocurriendo. ¿Te parece? Sí, me parece que salgamos rápido de aquí. Vamos a salir. Y amigos, como ven, David del Coso es un guía de turismo que les súper recomiendo cuando ustedes estén planificando su viaje a Jerusalén o a Israel. No es que los traiga a lugares así, a menos que le pidan, pero David los puede traer a lugares increíbles por todo Israel, y si lo aprietan un poco también a estos lugares. ¡Wow! Fíjate las alcaparras ya como están, salen en el libro de Eclesiástico, de Eclesiastés. ¿Pero qué, nacen de la piedra? ¿Cómo es eso? Aquí vamos a ver saliendo higueras de la tierra. De la piedra veo, como en el Muro de los Lamentos. O sea que estamos en Jerusalén. Estamos en medio de en uno de los primeros barrios que se construyeron. ¿Te acuerdas que hicimos fuera de las murallas? ¿Te acuerdas que hicimos un vídeo sobre el parteaguas con el coche de mi tía? Obvio. Estamos aquí en el parteaguas. Está justo aquí detrás. Pasa por aquí. Parteaguas es el lugar de que un lado llueve y del otro no. Sí, de aquí, cuando llueve de aquí, esto se lo lleva al Mar Muerto, cuando llueve ahí, se lo lleva eso el Mediterráneo. Y por aquí, justo pasando por el parteaguas, venía el acueducto alto, que unos 14 kilómetros desde la piscina de Salomón, mientras que el bajo, que viene del mismo sitio, 21 kilómetros porque va rodeando más, pero este viene por el parteaguas, con una pendiente más elevada. El otro, fíjate, desde las piscinas de Salomón hasta el templo de Jerusalén, el acueducto bajo por el que pasaste por debajo del monte del Consejo Malvado, tiene un gradiente de 0,9. ¿0,9? 0,9. Significa que en
esos 21 kilómetros hay una diferencia de 30 metros. Es una obra de ingeniería increíble. Bueno, como siempre, en Jerusalén vemos leones. Este león viene de alguien que lo donó, un grupo cristiano, Sí. y habla del león de Judá. Y hay aquí unos versículos de Génesis. Acaba de ser el ataque preventivo sobre Irán, que se levantará como león, ¿no? Algo así. Sí. Pues algo parecido sale también en Génesis cuando Jacob está en su lecho de muerte y habla de Judá, y habla del león de Judá, que de aquí nunca se va a apartar el cetro. Y vamos a hablar en este viaje de leones, de Judá, de Jerusalén, de cosas interesantísimas. Tenemos en el medio de la imagen a David del Coso, a nuestra izquierda un hotel que se llama El Rey David y a nuestra derecha una torre que se llama la Torre de David. Dejó su marca David aquí Sí. en Jerusalén. Y Qué aquí hermoso día. vemos ahí lo que sería el monte Sión, Ajá. la iglesia de la Dormición, y el valle que nos separa de esas murallas es el valle de Gei Ben Hinnom. En la Biblia este valle aparece en Josué 15 como la frontera entre lo que es Judá y Benjamín, y sale mucho también, por ejemplo, aquí es donde el rey Menasés, el hijo de Ezequías, pasa a los niños por fuego a Moloc. Aquí muchos sitios, este es el lugar ideal para hacer el sitiaje. Entonces imagínate aquí, los asirios estaban sitiando ahí cuando estaba Isaías ahí, pero luego los babilonios cuando estaba ahí Jeremías. Y así, ejército tras ejército tras ejército, nos dice Flavio Josefo que aquí, junto a la tumba de la familia de Herodes, donde entraste con Andy, vi el vídeo ese, Sí. yo no he podido entrar ahí todavía, me tienes que llevar, que está Que justo pedirle aquí. las llaves a él. Por aquí pasaba la muralla de sitiaje de Tito en el 70. Ah, sí. Pero antes de eso ya estaba aquí la muralla de sitiaje de Pompeyo. Aquí llegan los romanos con Pompeyo en el año menos 63. Y toman esto. Ahí debajo hay una piedra que se podía girar, ¿no? Una piedra rodante que nos ayuda a entender mucho cómo era el entierro Ah. en la época de Jesús, de las personas ricas, muy, muy ricas. Ahí se ve justo donde está Sí, se ve saliendo la la piedra, alcaparra, sí. se ve la piedra rodante y ahí está el dintel. Y aquí habría un monumento. Aquí ves grandes piedras de sillería, todo lo que es esto, y se lo han llevado para construir otras cosas. Aquí, ¿te acuerdas cuando fuimos a las tumbas de los hijos de Jezir en el valle de...? Sí. Pues esa pirámide, habría algo aquí, algo parecido a eso. No, la gente no se da cuenta, pero estamos en pleno julio. El calor que hace aquí es tremendo. Sí. Estamos en un sitio donde llueve menos de 40 días al año, 40, 42 días al año. Y esto está verde, y esto está florecido, y esto gracias a cómo los judíos aprovechan el agua. Una gran bendición que han hecho los judíos, que han dado los judíos al mundo entero, es el riego por goteo. Pero el acueducto bajo por el que te metiste en el túnel ese no es herodiano como ese es hasmoneo. Ese Wow. es de 100 y pico años antes de Herodes y de unos 50 años antes de que los romanos llegaran aquí. Mira qué bonito como vemos aquí las granadas, que ya están casi listas, Pero es temprano. y las higueras que salen por todas partes porque están aquí en su tierra. ¿Esta es una higuera? Eso es una higuera silvestre. Ah, ya tenemos 2 de las 7 especies. A ver cuántas más vemos. Ahí se ve el olivo enfrente nuestro. Sí. Entonces, el agua importantísimo, y vamos a hablar que muchos de estos profecías de Isaías nos hablan del agua. Ahora ves esto como unos parques preciosos, vacíos, pero esto desde el año 48 al 67, esto era un lugar terrible para estar. Ok, estás estábamos- hablando, cuando decís 48-67, te estás refiriendo Del a siglo una pasado. época en que Jerusalén estaba partida en 2. Exacto, estaba dividida y todo lo que es la ciudad vieja, menos un poco del monte Sión fuera de las murallas, estaba bajo los jordanos que ocuparon esto. Ahí sí que había territorios ocupados. Era Jordania, que ya también hablamos cuando fuimos a la casa de los sacerdotes, de cómo destruyeron el cementerio y cómo destruyeron las sinagogas y cómo no habían judíos permitidos allí. Esas murallas, ahí sobre esas murallas estaban soldados jordanos y eso era un lugar judenfrei, como decían los nazis. Estaba prohibido a los judíos entrar allí. Entonces vamos a pasear ahora por barrios antiguos de Jerusalén, los primeros fuera de las murallas. Esas murallas las construye Suleimán el Magnífico en el siglo XVI, 1533-36, con la idea de que
aquí fuera no había nada, era todo desierto, no había nada más que piedras. Vamos a ver si podemos poner alguna foto de cómo se veía Jerusalén hace 150 años. Jerusalén era dentro de las murallas. O sea, toda la historia, cuando decís Jerusalén, estás hablando de una ciudad que estaba amurallada y afuera no había nada. Exacto. Gran parte de la historia no había murallas, pero digamos los últimos 500 años, desde los otomanos, sí habían murallas y era muy peligroso estar aquí fuera cuando caía la noche. Hasta 1860, cuando caía la noche, cerraban los portones de la ciudad, quien estaba afuera ya se las veía con los beduinos. Era terrible estar fuera de la ciudad. Habían posadas cada día de camino, por ejemplo a Jaffa o a Jericó, donde la gente podía quedarse para pasar la noche protegidos, pero quien estaba aquí fuera estaba en un desierto de rocas y no había aquí casas, no había nada, no había absolutamente nada. Y mira hoy en día lo que hay. Pero este barrio realmente es el 9º barrio que se hace fuera de las murallas. ¿No es el primero? No, este es Yemin Moshe, 1892, el 9º. Ah, Mishkanot Sha'ananim. Mishkenot Sha'ananim es el primero, 1860, y hacia allí vamos. Pero este es de 1892, también hecho por el mismo personaje visionario, que es una historia increíble. Habría que hacer una película, una serie de Netflix sobre... Hay un libro muy bueno de uno de sus descendientes que escribe su historia, el señor Moisés Montefiori. Era italiano de Livorno, nació en el siglo XVIII, 1780 y algo, y empezó muy humildemente y acabó en Inglaterra. Este hombre medía más de 1,91 m y vivió más de 100 años. Y este hombre le fue muy bien en la vida. Goliat judío. Este hombre le hicieron caballero en Inglaterra. Este hombre fue el primer sheriff judío de Londres. Luchó por la emancipación de los judíos y que tuvieran libertad, pero no solo de los judíos, sino de mucha gente, de los más pobres y de los más humildes en el mundo entero. Él fue un gran filántropo y lo que quería era no simplemente dar, como se dice, el pez, sino dar la caña de pescar. Y era una época, sabes que mi trasfondo es el tema de la salud pública, mi máster es en gestión de salud pública, y todo el tema del agua, y al final es entre el siglo XVIII y XIX, como en Inglaterra se descubre como el agua, la higiene y todo esto es tan importante, pues él viene con esas ideas revolucionarias, las quiere llevar a todo el mundo. Y se hace muy... Pues te voy a enseñar una foto de él, espérate. Hicieron un billete. Así es. Este es este señor. Espera, no, esto es el billete de 10 liras. Entonces, ¿tuviste este billete? ¿Tú lo llegaste a usar? No. Pero ves detrás que hay como una muralla. Sí. ¿Qué muralla es esa? No es la de Jerusalén. ¿Y ves detrás que hay? El molino. Un molino. Pues él se hizo súper amigo íntimo de un personaje llamado Thomas Hopkins. El doctor Thomas Hopkins, muy famoso porque él fue el que descubrió el linfoma de Hodgkins, que es un cáncer, fíjate que de flores, qué bonito. Sí. Se hicieron súper amigos y este Thomas Hopkins era un doctor inglés que también estaba obsesionado con la salud pública y es muy famoso porque fue de estos que arruinaron a Inglaterra por ser, tú sabes que todos los imperios y todo el mundo ha tenido siempre esclavos. Sí. Pero los ingleses decidieron abolirlo, basado en los valores bíblicos. Y con eso se arruinó Inglaterra, pero lo hicieron y prohibieron lo que es el esclavismo. Y uno de los mayores luchadores porque esto ocurriera por el abolicionismo es este Thomas Hopkins, que hizo, por ejemplo, ayudar a los aborígenes de Australia a protegerlos. Y incluso fue con Montefiori en 1864 hubo una persecución muy grande de judíos en Marruecos. Ajá. Eso de que los judíos vivieron en paz en los países musulmanes hasta ahora, eso no es del todo cierto. Pero una pausa, David. ¿Cómo está la cosa con tu hijo, el Gaza? Ok, amigos, lo que pasó, a mí no me gusta cortar los videos, pero recibí un llamado telefónico de mi hijo que está en este momento en Gaza y de esas cosas yo las atiendo. Está bien, gracias. Oremos porque él y todos los soldados salgan pronto de ahí y bien. Y que regresen enteros y sanos y que puedan continuar su vida normalmente como les toca a la gente joven como ellos. Sí. Sigamos, David. Bueno, seguimos. Es nuestra realidad. Es nuestra realidad aquí. Sí, es increíble, estamos aquí. No hay que darle el gusto a los terroristas. Pero
Bueno, pues vamos a seguir luego hablando también de Thomas Hopkins y de sus viajes con Sir Moses Montefiore. Dijimos que ayudó incluso a los judíos de Marruecos cuando eran perseguidos, porque hasta allí viajaron Montefiore y Hopkins. Y en los 7 viajes que vino Montefiore aquí, varios de ellos Hopkins le acompañó con la idea de mejorar aquí la vida. La gente moría de tifus, moría de malaria, moría de disentería en Jerusalén, y la idea era hacerles un entorno nuevo, limpio, saludable, con agua, con baños, letrinas fuera, con todo como tenía que ser y no con toda la caca por la calle, ¿no? Voilà. Y qué curioso que este hombre, Thomas Hopkins, te voy a enseñar una foto de él. Thomas Hopkins, el pobre que vino para curar la enfermedad de la disentería aquí, murió aquí de disentería en Jaffa, y ahí lo enterró su gran amigo Montefiore, y ahí está en el cementerio cristiano. Y este es Thomas Hopkins, este es su retrato. Un hombre increíble, uno de los grandes héroes que han influido al mundo. No somos capaces de imaginarnos cómo han influido al mundo. Y quizá un día vamos a ver su tumba y ver lo que escribió allí en latín Sir Moses Montefiore. Y vamos a acabar aquí este primer vídeo con Yamin Moshe, el noveno de los barrios de Jerusalén, fuera de las murallas, el primero en 1860, este en 1892. Ajá. Y en el siguiente ya nos vamos a meter con el primero y vamos a hablar del carruaje con el que venían Hopkins y Moisés. ¿Qué te parece? Beser Gamur. ¿Esto qué es una sinagoga, veo? Esto es una sinagoga. Es que quiero hablar un poquito del tema de los sefardíes. Se habla mucho de los pioneros askenazíes, pero poco de los sefardíes y de su importancia. Y vamos a hablar de ellos, si quieres, ahora en el siguiente vídeo. David, si les gusta el video, ¿qué tiene que hacer la gente? Tienen que suscribirse, tienen que darle like, tienen que comentar, tienen que pasarlo. Estamos ya a puntito del 1.000.000 de suscriptores, por favor. Vamos a llegar pronto y vamos a hacer una gran fiesta. ¿Y después a dónde tienen que ir? ¿A qué página? En mi página web, si quieren visitarla, recorrelatierra.com. Ahí lo que he hecho ha sido poner una guía para la gente que quiera organizar su viaje por su cuenta y quieren moverse por el país, pues qué aplicaciones usar, cómo usar el transporte público y todas estas cosas. Creo que les va a ser de mucha ayuda. ¿En español? En español y en inglés. Bueno, amigos, todos los datos los voy a poner en la descripción de y les recomiendo ver siempre la descripción de los videos. Y como dijo David, nosotros seguimos en esta serie de Netflix. Este es solo el primer video. Síganos.